Bien, vamos a ver ahora un problema también de cierta dificultad en el que nos piden el volumen y la superficie total de una pirámide de base cuadrada. Sabemos que es de base cuadrada porque bueno, nos dicen que los dos lados, este y este, miden lo mismo y el ángulo que forma cada lado con otro es un ángulo recto por este cuadradito que tenemos aquí, ¿no? Y nos dicen que el ángulo que forma la arista de la pirámide con la base es de 40 grados. Y no tenemos más datos. Así que, venga, vamos a ver cómo podemos averiguar pues, estas dos cantidades, el volumen y la superficie de la pirámide. Lo dicho, un problema de cierta dificultad. Bueno, pues lo primero que tendremos que ver es cuál es, si empezamos por el volumen, cuál es el volumen de una pirámide. Y tenemos que el volumen de una pirámide es igual a 1/3 de la superficie de la base por la altura de la pirámide. Bueno, como la base es un cuadrado, pues será igual a 1/3 de lado al cuadrado, lo que mide el lado del cuadrado, por la altura de la pirámide, que la voy a llamar h. Por lo tanto, esta altura de aquí, esta longitud de aquí va a ser h minúscula. Bien, el lado del cuadrado lo tenemos, pero la dificultad está en cómo averiguar la altura de la pirámide. Y para eso podríamos pensar en el siguiente razonamiento. Entre esta arista de la pirámide, la altura de la pirámide y esta línea de aquí, esta línea que va desde este vértice de la pirámide hasta donde empieza la altura, es media diagonal del cuadrado, porque si lo prolongamos, bueno, pues llegaremos hasta aquí. Tendríamos la diagonal completa del cuadrado que forma la base de la pirámide. Por lo tanto, será media diagonal. Bien, pues nosotros podremos averiguar lo que vale media diagonal si averiguamos lo que vale la diagonal del cuadrado. Tendremos que la tangente de 40 grados, puesto que aquí hay un triángulo rectángulo, fijaos bien, la altura de la pirámide en relación a la base forma un ángulo recto. Por lo tanto, aquí tenemos un ángulo recto y entre media diagonal, la altura de la pirámide y la arista de la pirámide, tenemos un triángulo rectángulo. Podemos aplicar las razones trigonométricas. La tangente me relaciona el cateto opuesto con el cateto contiguo. Por tanto, la tangente de 40 grados va a ser igual al cateto opuesto al ángulo de 40 grados en ese triángulo dividido entre el cateto contiguo. Bien, el cateto opuesto a este ángulo de 40 grados en este triángulo es la altura de la pirámide. Y el cateto contiguo, que es esta línea de aquí, es media diagonal, ya que aquí tenemos la diagonal completa, hasta aquí tenemos media diagonal, voy a llamarla d medios, de la diagonal de este cuadrado, que será muy sencilla de sacar por el teorema de Pitágoras. Entonces, venga, aquí tendremos d, no sé dónde escribirlo, tendremos d partido entre 2 de aquí a aquí, media diagonal. Bien, ¿cómo podemos averiguar la diagonal completa de un cuadrado? Pues, por ejemplo, por el teorema de Pitágoras, puesto que entre la diagonal, este lado y este lado, tenemos un triángulo rectángulo, porque aquí también hay un ángulo recto, bueno, pues entonces tendremos que la diagonal al cuadrado debe ser igual a un cateto al cuadrado, 25 centímetros al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 25 centímetros más al cuadrado. Bueno, eso nos llevará, este cálculo da, os lo digo ya directamente, para avanzar 1250, así que la diagonal será igual a la raíz de 1250. Y este resultado, también os lo digo directo, para avanzar son 35,355, redondeado a milésimas, de centímetros.
Bien, pues si esto es la diagonal partido de 2, que es el dato que realmente nos interesa, pues será igual a 35,355 dividido entre 2. Y si hacemos este cálculo, veremos cómo da 17,678 centímetros. Muy bien, pues nada, si conocemos media diagonal en esta fórmula y conocemos la tangente de 40, podemos averiguar la altura. Vamos a volver a ella. Tendremos que la tangente de 40 será igual a la altura de la pirámide dividido entre 17,678. Luego la altura de la pirámide será igual a 17,678 por la tangente de 40 grados. Muy bien, y si hacemos este cálculo, doy por hecho que sabéis calcular la tangente de 40, nos quedará una altura igual a 14,834 centímetros. Muy bien, pues ¿cuánto valdrá entonces el volumen de la pirámide? Un tercio de la superficie de la base, que es lado al cuadrado, que lo conocemos por la altura, que ahora ya lo conocemos, pues ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular el volumen. El volumen será igual a un tercio del lado al cuadrado, que son 25 al cuadrado, por la altura, que son 14,834 centímetros. Muy bien, y si hacemos este cálculo, veréis que os da, redondeado a centésimas, pues 3090,42 centímetros cúbicos, porque se trata de un volumen. Bien, he ido rápido con los cálculos por avanzar el problema. Lo que he omitido son cálculos de calculadora y definiciones de razones trigonométricas que más o menos debemos conocer. Muy bien, pues nada, ya tenemos el volumen. Vamos a pasar ahora a ver la superficie total de la... Bueno, esto lo vamos a necesitar. Vamos a pasar ahora a ver la superficie total de la pirámide y cómo la podemos razonar. Muy bien, para una pirámide la superficie será la superficie de la base de la pirámide, que a su vez es el área de un cuadrado, que luego calcularemos, más la superficie de las caras laterales. Superficie de las caras laterales, que son 4. Este triángulo de aquí, este triángulo de aquí, el de detrás y el de la izquierda, que van a ser todos iguales porque la pirámide, la base es un polígono regular, que es un cuadrado y además pues es una pirámide recta, no es oblicua. El vértice superior de la pirámide está en el centro de ese polígono regular, ¿no? En el centro del cuadrado. Bueno, pues nada, aquí sí vamos paso a paso. Tenemos que la superficie de la base va a ser bastante sencilla. La superficie de la base es el lado del cuadrado al cuadrado, que será 25 al cuadrado, que nos dará 625 centímetros cuadrados, porque la base era en centímetros. Bien, esto respecto a la superficie de la base, pero lo que nos va a costar un poco más aquí va a ser la superficie de una cara lateral de la pirámide. Bien, fijaos que como cara lateral se forma un triángulo y el área del triángulo la podemos averiguar como base por altura dividido entre 2. Pero claro, necesitamos esta altura de aquí, la que va desde este punto hasta este punto de aquí, el vértice más alto de la pirámide. Para distinguirla de la otra altura voy a llamarla H mayúscula. Y el área será, como digo, base por altura partido de 2. La cuestión está en cómo averiguar
esa H mayúscula. Y para eso, pues una vez más, vamos a basarnos en triángulos. Si nos fijamos entre el vértice más alto de la pirámide, el centro de la base y este punto, que es el punto medio de el lado de la pirámide, tenemos otro triángulo rectángulo, porque la altura con una línea de la base, al igual que antes aquí, forma un ángulo recto, de manera que aquí tenemos otro ángulo recto y por lo tanto aquí tenemos un triángulo rectángulo. Por cierto que esta altura con la línea de la base aquí también se forma un ángulo recto, porque si no, no sería la altura del triángulo, ¿no? Pero como vamos a ver, tenemos un triángulo que es isósceles, es una línea que va desde el vértice del triángulo hasta la mitad del lado, pues tiene que ser perpendicular a ese lado. O sea que tenemos asegurado que esta línea es la altura de este triángulo, si lo pudiéramos abatir y poner en horizontal. Vale, ¿cuánto vale esta altura? Pues si tenemos aquí un triángulo rectángulo, esto es medio lado, esto era media diagonal, la distancia de aquí a aquí es el lado del cuadrado dividido entre 2. Bueno, pues tenemos que, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado será igual, cuidado, esto no es un igual. A ver, la hipotenusa al cuadrado será igual a un cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2, segundo cateto al cuadrado, que aplicado a esta situación, aplicado a este triángulo rectángulo, nos diría que la altura del triángulo que es cara lateral de la pirámide, esta altura al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado, digamos el cateto vertical, que es la altura de la pirámide, h al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que es medio lado. Claro, si de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí, va un lado de la pirámide, en el centro de la pirámide, de aquí a aquí tenemos medio lado, con lo cual, pues nada, más L medios, L partido de 2, el otro cateto al cuadrado. Muy bien, y de esta fórmula, de las tres cantidades, conocemos dos. Por tanto, la altura del triángulo que es la cara lateral de la pirámide será igual a la altura de la pirámide, que estaba por aquí. La altura de la pirámide eran... a ver, ¿dónde está? Eran 14,834 centímetros, por tanto será igual a 14,834 centímetros, no pongo la de centímetros hasta el final, al cuadrado, más lo que mide medio lado de la pirámide al cuadrado. Si son 25 centímetros, será 12,5 centímetros, 12,5, más 12,5 al cuadrado. Bueno, pues este cálculo, si lo hago, nos dará lo siguiente. Nos dará que 14,834 al cuadrado más 12,5 al cuadrado, 376,297, incluso 8, si redondeo sería 298. Será lo que mide la altura al cuadrado. Si ahora sacamos raíz cuadrada, la raíz cuadrada de este resultado, ANSA, nos dará igual a 19,398. Por tanto, vamos a ver, la altura del triángulo de la cara lateral serán 19,398 centímetros. Muy bien. Bien, pues con este dato ya tenemos para este triángulo, la base del triángulo, tenemos la altura, podemos calcular perfectamente el área. Y lo que es el área total de las caras laterales del triángulo, que es lo que voy a calcular directamente, pues será la superficie de las caras laterales
será igual a 4 veces el área de un triángulo, de una de esas caras, que a su vez será base por altura partido de 2. Pues bien, la base son 25, la altura son esos 19,398 centímetros que acabamos de calcular, dividido entre 2. Esta sería el área de una de las caras multiplicado por 4 dará el área de las cuatro caras laterales de la pirámide. Pues bien, si hacemos este cálculo, nos da 969,9. Así que serán 969,9 centímetros cuadrados, porque esto ya es un área, así que son centímetros cuadrados. Muy bien, y si tenemos la superficie de las caras laterales, 969,9 centímetros cuadrados, y tenemos la superficie de la base, que son 625 centímetros, pues la superficie total será igual a la superficie de la base, 625, más la superficie de las caras laterales, 969,9, y esto nos da un resultado final de 1594,9. Si lo calculáis, veréis que son 1594,9 centímetros cuadrados, porque estamos con un área. Y ya está, ya tenemos los dos datos que pedía este problema. Problema resuelto.